El juicio está por llegar a su fin. El tribunal está a punto de pronunciar el veredicto que decidirá el destino del párroco. Capítulo 19. La sentencia. Después de deliberar el presidente con los otros jueces, concedió la palabra al fiscal, quien comenzó su discurso de acusación. El señor Jorbet, un hábil y temido orador, inició mencionando que habían jurado juzgar según su leal saber y entender, no influidos por sentimientos de amor o de odio, que las investigaciones practicadas le habían convencido desde el primer momento de que el crimen solamente pudo ser cometido por una persona perfectamente conocedora de las circunstancias del lugar y demás, que desde el principio habían reconocido todos que solo el sacristán Loser y el párroco eran los únicos que habían podido cometerlo, pero que de Loser su inocencia era muy clara, y el sacerdote se había hecho sospechoso por su conducta en el interrogatorio, cuando fue registrada la casa y cuando fue encontrado el cadáver. Sospechas que confirmaban el cuchillo ensangrentado que llevaba su nombre, hallado en la cocina juntamente con los demás objetos pertenecientes a la víctima, y además la sotana manchada de sangre, todo lo cual declaraba la culpa del acusado con voz tan alta que era necesario taparse fuertemente los oídos para no oírla, pudiéndose aplicar la conocida frase de Cicerón: la cosa misma habla, y su voz es siempre más convincente que las pruebas. Pero la investigación, considerando la vida intachable del acusado, no se daba por terminada con esta prueba que sólo ofrecía la mayor verosimilitud. Pidiendo un paso más para concluir y mencionando que el asesinato fue cometido el día 20 de febrero entre las 10 y las 11 de la mañana, entonces no había en el convento nadie más que el párroco y la víctima, siendo el párroco el asesino, que la primera parte del argumento había sido admitida por el acusado y por su defensor, confirmando las pruebas, que la segunda parte se había esforzado con gran empeño en rechazarla el defensor, pero en vano, donde estaba demostrado que el Loser había salido para Marsella en el último tren cuando se suscitó el crimen, en un tren expreso que no se detiene en las estaciones intermedias, no pudiendo hallarse en Santa Victoria en el momento en que se cometió el crimen, siendo el sacerdote el desdichado criminal, viéndose todo tan claro que ya no quería perder el tiempo en añadir ni una palabra más, solo concluir con que consideraba que al párroco le había inducido a cometer el crimen la necesidad en que se hallaba su familia, que el aparente regalo con que había querido explicar el pago de la deuda, la compra de libros y demás, le parecía enteramente inverosímil, cuestionando que una cosa era por qué se había cometido el crimen y otra muy diferente quién lo había cometido, siendo la segunda cuestión resuelta de un modo tan claro y convincente, no dudando ni un momento que los jurados, cumpliendo con los deberes que les imponía el juramento que habían prestado, declararían con él que el sacerdote ahí presente, a pesar de sus hábitos, se había manchado las manos con la sangre de una señora, madre de los pobres, feligresa suya y su bienhechora,
cometiendo el crimen con fría premeditación, demostrando el haber tomado con ese fin el cuchillo antes de las 7 de la mañana y haber ordenado a su sirvienta que no estuviera en la casa cuando cometió el asesinato, que el recurso ridículo al que el defensor había apelado en el último extremo no merecía contestación. La suposición de la momentánea locura del criminal sustraería a todos los malhechores a la acción de la justicia. Era, pues, forzosa la conclusión de que el sacerdote Montmolín había asesinado con premeditación a la infeliz señora Blanche, que el jurado impondría en consecuencia al asesino el castigo merecido. En el rostro de los jurados se leyó el profundo efecto que les causó esta acusación formulada con tanta habilidad por el fiscal. Los espectadores expresaban en la galería, más con el gesto que con palabras, su convicción de que el párroco sería condenado. El mismo sacerdote había oído la acusación, pálido y con los ojos cerrados, pero tranquilo. Sus labios se movían diciendo en voz baja alguna oración, cuando el abogado se levantó para contestar a la acusación. El sacerdote le miró amistosamente, pero tristemente, como diciéndole: difícil es, amigo mío, y temo que no pueda usted lograr su intento. El señor Menier era un abogado muy recto, pero como orador no podía compararse con el fiscal. Su argumentación era sólida, pero desencarnada y pesada. Empezó refiriendo extensamente las virtudes y nobleza del acusado, quien era un sacerdote piadoso, incapaz de haber cometido semejante crimen, que el sacristán Loser reunía todos los antecedentes que lo hacían capaz del crimen, y que la coartada que el fiscal daba por probada se fundaba exclusivamente en el testimonio de un revisor que muy bien pudo haberse equivocado, y que sin duda se había equivocado, a juzgar por el testimonio de la criada de Croy Row. Su declaración probaba suficientemente que el sacristán estuvo en aquel pueblo después del asesinato, y que ella lo había visto en circunstancias que lo hacían sospechoso. Aunque la testigo no se hubiera expresado con toda claridad, no siendo difícil haber hecho vacilar y confundir a una pobre mujer recurriendo a argucias, y siendo muy sospechosa la misteriosa desaparición de Loser, concluyendo que no podía dejar de considerar que el fiscal se había contentado con seguir el camino más cómodo, dándose por satisfecho con la prueba de la coartada, siendo una prueba no concluyente, estando obligado en interés de la justicia a hacer más amplias investigaciones a fin de despejar el enigma de la desaparición del sacristán, que el párroco podría ser víctima del sigilo de la confesión sin poderlo declarar directa o indirectamente, estando obligado en virtud de su santo ministerio a padecer la muerte, más bien que dejar caer ni aun una sombra de sospecha sobre el penitente. Suplicaba a los jurados meditaran bien, y no fuera a suceder que condenaran como asesino a quien era una víctima heroica de sus deberes sacerdotales, poniendo como ejemplo el caso ocurrido en Polonia,
en que el criado del párroco cometió un crimen ocultando detrás del altar la escopeta, haciendo sospechoso al sacerdote y declarando el hecho en confesión al mismo párroco, provocando que fuera conducido ante el tribunal sin poder defenderse, ya que el arma y las circunstancias en que había sido hallada atestiguaban contra él. El tribunal le había condenado y desterrado a Siberia. En la hora de la muerte, el criminal declaró la inocencia del párroco, que era un caso que había ocurrido recientemente, siendo un ejemplo con tanta semejanza con el proceso actual, explicando el misterio del asesinato cometido en Santa Victoria. Con gran inquietud había escuchado el procesado la última parte del discurso de su defensor. Las esperanzas renacieron en su corazón, pero la réplica del fiscal no tardó en desvanecer por completo sus esperanzas. Apenas había terminado el defensor la última palabra de su discurso, se levantó el fiscal muy excitado y comenzó su réplica. Con indignación rechazó el cargo que se le había dirigido de haber omitido él o el tribunal que Loser compareciera, ya que había empleado todos los medios que estaban a su alcance para traerlo ante el tribunal, pero que ya se había demostrado que Loser no podía hallarse en Santa Victoria cuando se cometió el crimen, describiendo al sacristán como un hombre noble e ilustrado, y agregando demás cualidades. El fiscal había hablado con arrebatadora elocuencia, pintando a Loser como un verdadero héroe. El abogado Menier contestó fríamente en breves frases a su adversario, continuando con su defensa, hasta que se inclinó ante el presidente, dando a entender que había terminado, y éste formuló la pregunta a la que los jurados habían de contestar afirmativa o negativamente si era o no el acusado culpable del asesinato que se le atribuía. Y después de breve amonestación les indicó que se reunieran a deliberar, mientras que los jueces se retiraban y el procesado era conducido a su celda. Entretanto, cada uno de los espectadores en la galería manifestaban su opinión acerca de la sentencia. Después de media hora de haber deliberado, todos callaron en la sala cuando tocaron la campanilla, quedando en completo silencio. Los jueces ocuparon de nuevo sus puestos y los jurados llenaron su tribuna, dirigiéndoles el presidente las preguntas acostumbradas. Levantándose el presidente del jurado y con la mano derecha en el pecho, dijo solemnemente que por su honor y su conciencia ante Dios y ante los hombres, la sentencia de los jurados era la siguiente: que el acusado era culpable del asesinato que se le habría atribuido, siendo 8 votos a favor y 4 en contra. Un rumor sordo recorrió toda la sala. Si hubieran sido 7 contra 5 votos, la mayoría de los jueces habría podido salvar al acusado. Pero dada la sentencia de los jurados y como uno de los jueces estuvo de acuerdo, el presidente no pudo hacer, según la ley, sino proceder a la notificación de la sentencia. Condujeron nuevamente al párroco a la sala, a quien el escribano del tribunal le leyó la sentencia de los jurados. El fiscal se levantó y exigió que se le aplicara la pena impuesta por la ley, que era la de la muerte, preguntando el presidente al párroco si tenía que oponer algo por lo cual no pudiera ser dictada aquella sentencia.
El sacerdote le respondió con tranquilidad y resignación que no, y que perdonaba a todos los que habían contribuido a esa sentencia, muriendo inocente. El presidente manifestó que el procesado Francisco Monmolín, allí presente, párroco de Santa Victoria, culpable del delito de asesinato y robo, era condenado a pena capital, conforme a los artículos 302 y 12 de la misma ley. El día y lugar de la ejecución de la sentencia sería objeto de ulteriores disposiciones. Una vez que el párroco había oído la sentencia con tranquilidad, casi con alegría, mirando hacia arriba, a media voz agradeció a Dios. Unas palabras en medio del profundo silencio que reinaba en la sala fueron oídas desde la galería y algunos espectadores gritaron: ¡Hipócrita! ¡Asesino! El presidente impuso silencio y vituperó con oportunas frases aquella dureza, dirigiendo breves advertencias a todos los presentes y exhortando al párroco someterse a la sentencia y a prepararse para morir, dando fin al juicio. Cuando el presidente bajaba la escalera en compañía de los jueces más antiguos, les dijo tristemente que temía que habían condenado a muerte a un inocente, contestando uno de los jueces que eso mismo se temía, que por lo menos las pruebas aducidas en contra suya no le habían convencido, diciendo otro juez que la justicia humana no siempre era infalible, que debían estar tranquilos porque podían decir que habían cumplido con su deber y la sentencia había sido dictada según la ley. Entretanto, el coche del procesado rodaba hacia la prisión, entre los gritos de la plebe que clamaban diciendo: ¡Hipócrita! ¡Asesino! Desde la cárcel oyó estos salvajes gritos de cólera la madre del sacerdote. Escuchó claramente que los que pasaban decían que habían condenado a muerte al cura y sería guillotinado probablemente la semana próxima. Hemos llegado al final de este capítulo 19. El veredicto fue implacable, culpable. Mientras muchos lo llamaban asesino e hipócrita, el párroco recibió la sentencia con serenidad y resignación, consciente de que aquella condena podía llevarlo hasta la guillotina. Y ahora quiero conocer tu opinión. En la encuesta de la comunidad, cuéntame, ¿qué personaje te ha causado una mejor impresión hasta este momento de la historia? Si te está gustando esta historia, puedes apoyarla dando un like y suscribiéndote. No te cuesta, es gratis. Gracias por acompañarme.